La mañana en que ella entró al consultorio, lo hizo despacio, con ese tipo de cuidado en cada paso que no viene de la timidez sino del dolor acumulado durante demasiado tiempo. Tenía 62 años, había pasado décadas de su vida parada frente a un salón de clases, enseñando a leer y a sumar a generaciones de niños, y ahora su propio cuerpo parecía haberle dado la espalda sin previo aviso. Se sentó con una mezcla de cansancio y esperanza en la mirada. Esa combinación particular que aparece en las personas que han buscado respuestas durante mucho tiempo sin encontrarlas. Dijo que sus rodillas protestaban cada vez que subía al camión, que sus manos amanecían rígidas como si la noche las hubiera apretado sin soltarlas, y que la piel de su rostro se veía opaca, apagada, cubierta por una capa invisible que ella sentía perfectamente desde adentro pero que nadie más parecía notar. Sus análisis llegaron con el sello de siempre, dentro de lo normal. Esas 3 palabras que tantas personas escuchan y que deberían ser una respuesta pero que con frecuencia no explican nada de lo que el cuerpo está comunicando con tanta insistencia. Sin embargo, había un marcador que casi nadie le había revisado con la atención que merecía. La proteína C reactiva estaba ligeramente elevada, no de manera alarmante. No lo suficiente como para que alguien encendiera una señal de alerta, pero sí lo suficiente para quien sabe exactamente lo que ese número significa cuando se mantiene elevado durante meses, durante años, mientras la persona sigue con su vida sin sospechar lo que está ocurriendo silenciosamente en su interior. Ese pequeño número elevado tenía un nombre, una causa y una consecuencia que se expresaba en cada síntoma que ella describía con frustración. Era el rastro visible de algo que la medicina llama inflamación crónica de bajo grado, un proceso que no duele de manera aguda, que no aparece en radiografías, que no genera fiebre ni hinchazón visible, pero que trabaja sin descanso erosionando lentamente la capacidad de las células para hacer lo que están diseñadas a hacer. Es como un fueguito pequeño y silencioso que arde en una habitación que nadie visita, sin generar humo suficiente para que suene una alarma, pero consumiendo pacientemente todo lo que encuentra a su alrededor, año tras año, sin que nadie lo apague. Y ese fueguito es lo que está envejeciendo las células de millones de personas en este momento, mientras realizan sus actividades cotidianas sin tener la más mínima idea de que algo así está ocurriendo dentro de ellas. No es una metáfora ni una exageración. Es un proceso biológico documentado y medible con consecuencias que se acumulan tan gradualmente que cuando finalmente se hacen visibles, la mayoría de las personas cree que simplemente es la edad que llegó y que no hay nada que hacer. Pero esa creencia está equivocada, y reconocerla como tal es el primer paso hacia una comprensión del envejecimiento que pone el poder de regreso en las manos de cada persona. Lo que la ciencia ha descubierto sobre la inflamación crónica cambia por completo la manera en que debería entenderse el proceso de envejecimiento. Las células madre, que funcionan como equipos de mantenimiento interno que recorren los tejidos reparando daños y renovando estructuras, no desaparecen con la edad de manera inevitable. Lo que ocurre es diferente y mucho más importante. En presencia de inflamación crónica sostenida, esas células simplemente dejan de trabajar. No mueren, no desaparecen, pero entran en un estado de inactividad del que no salen mientras las condiciones internas del organismo sigan siendo las mismas. Y mientras permanecen inactivas, el cuerpo pierde su capacidad natural de regenerarse con la eficiencia que debería tener. La primera causa de inflamación crónica que merece atención es la alimentación. No en términos generales sino algo mucho más concreto. Los aceites vegetales refinados que aparecen en la mayoría de los productos procesados, los azúcares ocultos que se esconden bajo decenas de nombres diferentes en las etiquetas, y los productos ultraprocesados que tienen más de 5 ingredientes con nombres que no podrían pronunciarse. Cada uno de esos elementos introduce en el organismo compuestos que activan las vías inflamatorias de manera sostenida, alimentando ese fueguito interno con una regularidad que ningún medicamento puede compensar mientras las causas no sean abordadas directamente. La segunda causa es el estrés crónico, no el estrés agudo y puntual que el organismo sabe manejar muy bien, sino esa tensión persistente que se instala durante semanas, meses y años. El pensamiento que aparece a las 3 de la mañana sin razón aparente, la preocupación que se convierte en compañera constante, la tensión acumulada en los hombros sin que la persona note cuando empezó. El cortisol, la hormona que se libera en respuesta a ese estrés sostenido, mantiene el sistema inmunológico en un estado de activación permanente que termina volviéndose contra los propios tejidos del organismo con consecuencias que se acumulan silenciosamente durante años. La tercera causa es el sueño insuficiente. Dormir menos de 7 horas de manera sostenida eleva los marcadores inflamatorios del organismo de una manera tan clara y documentada como lo hace una alimentación deficiente. Durante el sueño profundo ocurren procesos de reparación celular que no pueden realizarse en ningún otro momento del ciclo circadiano. Cuando ese tiempo se recorta de manera habitual, el organismo acumula un déficit de reparación que la inflamación crónica aprovecha para instalarse con mayor facilidad. La cuarta causa es la pérdida progresiva de movimiento. Las articulaciones dependen del movimiento para que el líquido sinovial que las lubrica circule correctamente. Cuando el movimiento disminuye,
Ese líquido pierde su circulación y la inflamación se asienta en las articulaciones como agua estancada en un charco que nunca se renueva. Reconocer los signos de inflamación crónica en el propio cuerpo es uno de los ejercicios más importantes que una persona puede hacer después de los 50. El primero es la rigidez matutina en las manos, esa sensación de que las articulaciones amanecen apretadas y necesitan varios minutos antes de responder con normalidad. No es simplemente la edad, es inflamación asentada en los tejidos articulares durante la noche. El segundo signo es la grasa abdominal persistente, especialmente alrededor del ombligo y los costados, que no desaparece sin importar cuánto se reduzca la alimentación. Esa grasa visceral no es un depósito inactivo, es un tejido que produce sus propios compuestos inflamatorios, creando un ciclo circular que se alimenta a sí mismo. El tercer signo es la lentitud en la cicatrización de heridas pequeñas. Cuando una cortada que antes desaparecía en pocos días tarda el doble o el triple en sanar, el cuerpo está mostrando de manera visible que sus mecanismos de reparación no funcionan con la eficiencia que corresponde. El cuarto signo es una fatiga que no responde al descanso, una pesadez que aparece sin razón aparente y que el café ya no logra resolver. No es el cansancio normal tras un día intenso, es una fatiga instalada en el fondo del organismo porque el sistema inmunológico en estado de alerta permanente gasta energía de manera continua. El quinto signo está en la piel, manchas nuevas, textura más opaca, líneas que se profundizan con mayor rapidez de la esperada. La piel es el espejo de la inflamación interna, y cuando esa inflamación trabaja desde adentro, la piel lo refleja con una fidelidad que ningún producto cosmético puede corregir mientras la causa siga activa. Si te gusta el canal y el contenido que compartimos aquí, considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los videos que publicamos cada día, porque cada historia que contamos está pensada para acompañarte y darte algo genuinamente valioso. La herramienta más poderosa que la ciencia ha estudiado para combatir la inflamación crónica de bajo grado no está en una farmacia ni detrás de una receta médica. Está en la cocina, probablemente en el mismo cajón donde se guardan las especias. Se llama cúrcuma, una raíz de color amarillo brillante que ha formado parte de la alimentación y de la medicina tradicional de algunas de las poblaciones más longevas del mundo durante siglos. Las poblaciones que la consumen diariamente muestran en estudios observacionales tasas significativamente más bajas de enfermedades inflamatorias crónicas. Su compuesto activo se llama curcumina, y es uno de los antiinflamatorios naturales más estudiados en la historia de la medicina moderna. Sin embargo, hay un problema fundamental con la manera en que la mayoría de las personas intenta incorporar la cúrcuma, y ese problema explica por qué tantas personas la prueban sin experimentar ningún resultado perceptible. La curcumina tiene una biodisponibilidad extremadamente baja cuando se consume de manera aislada. Más del 95% del compuesto pasa a través del sistema digestivo sin ser absorbido, sin llegar al torrente sanguíneo, sin alcanzar las células donde su acción debería ocurrir. Es como adquirir la herramienta más efectiva disponible y utilizarla de una manera que la hace completamente inútil. Todas las propiedades documentadas de la curcumina dependen de que el compuesto llegue efectivamente a la sangre y desde allí a los tejidos. La solución a ese problema de absorción es un ingrediente que la mayoría de las personas tiene en su cocina sin saber que guarda una de las sinergias alimentarias mejor documentadas en la bioquímica nutricional moderna. La pimienta negra contiene un compuesto llamado piperina que actúa sobre los mecanismos de absorción intestinal de la curcumina de una manera que transforma por completo la ecuación. Estudios han mostrado que la combinación de curcumina con piperina puede aumentar la absorción del compuesto antiinflamatorio hasta 2000%. No es una exageración, es una de las sinergias alimentarias mejor documentadas disponibles, y lo más importante es que está al alcance de cualquier persona en cualquier cocina del mundo, sin necesidad de suplementos costosos ni cápsulas con nombres difíciles de pronunciar. Había un hombre de 68 años que llegó al consultorio apoyándose en un bastón con la expresión de alguien que ha probado muchas cosas y ha dejado de creer en la mayoría de ellas. Era jubilado, se quejaba de dolor articular constante en rodillas y hombros, le costaba dormir, despertaba cansado y había aumentado 8 kilogramos en 3 años sin cambiar significativamente lo que comía. Sus análisis confirmaban una inflamación sistémica activa que explicaba cada uno de esos síntomas. Era escéptico por naturaleza, de los que escuchan cualquier propuesta con una mezcla de cortesía y desconfianza que no intentan disimular. Pero estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que tuviera una explicación racional detrás de ella. La propuesta fue concreta y sin adornos: incorporar un ritual matutino con cúrcuma y pimienta negra durante 90 días. Combinado con caminatas cortas y progresivas que respetaran los límites que el dolor le imponía en ese momento. No se le prometió ningún milagro. Se le explicó el mecanismo biológico con claridad: la curcumina, la piperina, la biodisponibilidad, porque la combinación de ambos compuestos tenía respaldo en la literatura científica disponible. 3 meses después entró al mismo consultorio sin el bastón. No lo había olvidado ni lo había dejado afuera por comodidad. Simplemente ya no lo necesitaba. Se sentó con una postura diferente,
más erguida, menos cuidadosa, y dijo con los ojos húmedos que no sabía con certeza si había sido el ritual matutino o las caminatas o la combinación de ambos, pero que por primera vez en años se sentía como él mismo otra vez. Lo que ocurrió en esos 90 días no fue magia ni coincidencia. Fue biología respondiendo a condiciones que cambiaron de manera consistente durante el tiempo suficiente para que los procesos de reparación celular bloqueados por la inflamación pudieran reactivarse. Las células madre que habían estado en estado de inactividad comenzaron a responder cuando el ambiente inflamatorio interno empezó a ceder. Ese tipo de resultado no es excepcional ni reservado para personas con circunstancias particulares. Es el reflejo de un principio biológico que se repite de manera consistente cuando se aplican las intervenciones correctas con la constancia necesaria. Antes de presentar el ritual, es importante desmantelar 3 creencias erróneas que sabotean los resultados de personas que intentan incorporar la cúrcuma correctamente pero parten de premisas equivocadas. La primera, que las cápsulas comerciales son superiores a la especia natural bien preparada. Muchas presentaciones comerciales contienen dosis insuficientes del compuesto activo, ingredientes de calidad variable y carecen de la sinergia natural que se produce cuando la cúrcuma se combina correctamente con pimienta y grasa. La segunda, que consumir cúrcuma con el estómago vacío mejora su absorción. Ocurre exactamente lo contrario. La curcumina es liposoluble y necesita grasa presente en el sistema digestivo para atravesar la pared intestinal. Sin grasa, la mayor parte pasa sin ser aprovechada independientemente del momento del día. La tercera, que la cúrcuma genera calor interno y no debe consumirse en climas cálidos o con presión elevada. Esa creencia no tiene respaldo científico sólido para cantidades culinarias razonables y no debe ser una razón para evitar sus beneficios documentados. Las precauciones deben ser conocidas antes de comenzar. La cúrcuma en cantidades culinarias es segura para la mayoría de las personas, pero existen situaciones específicas que requieren consulta médica previa. Las personas que toman medicamentos anticoagulantes deben consultar a su médico porque la curcumina tiene un leve efecto sobre los mecanismos de coagulación. Quienes tienen cálculos biliares o alteraciones en la función de la vesícula también necesitan orientación médica previa porque la cúrcuma estimula la producción de bilis. Quienes tienen una cirugía programada deben suspender su consumo al menos 2 semanas antes. Y quienes están en tratamiento con medicamentos para la presión, el azúcar o anticoagulantes deben comentarlo con su médico de confianza. No es para generar alarma, es para que la información empodere en lugar de crear miedo innecesario. El ritual comienza en la mañana, antes del desayuno, en ese espacio tranquilo que existe entre el momento en que el cuerpo despierta y el momento en que el día comienza a exigir. No requiere equipamiento especial ni ingredientes difíciles de conseguir. El primer paso es calentar 250 mililitros de agua hasta el punto en que comienza a formarse vapor visible pero antes de que rompa el hervor completo. Las temperaturas muy elevadas degradan parte de los compuestos delicados de los ingredientes y reducen el potencial del ritual antes de que haya comenzado. El segundo paso es agregar media cucharadita de cúrcuma en polvo de buena calidad, preferentemente orgánica. Si existe acceso a la raíz fresca, esa opción es superior, un trozo del tamaño del pulgar, rallado directamente sobre el agua caliente. Libera los compuestos activos con mayor integridad que cualquier presentación en polvo. El tercer paso es el más crítico de toda la preparación y el que con mayor frecuencia se omite por desconocimiento. Una pizca generosa de pimienta negra recién molida debe agregarse en este momento, no pimienta que lleva meses en el mismo frasco perdiendo potencia, sino recién molida, cuya piperina activa está en su estado más efectivo. La piperina se degrada con el tiempo y con la exposición al aire y a la luz, de manera que la pimienta que ha permanecido abierta mucho tiempo tiene una fracción de la potencia de la recién molida. El cuarto paso es agregar una cucharadita de aceite de coco o de aceite de oliva extra virgen. Esta grasa proporciona el vehículo que la curcumina necesita para atravesar la pared intestinal y llegar al torrente sanguíneo. Sin este componente, la curcumina permanece en el intestino sin ser absorbida aunque la pimienta esté presente. La grasa es la pieza que completa el mecanismo y que la mayoría de quienes no obtienen resultados ha omitido porque nadie se lo explicó con suficiente claridad. El quinto paso es opcional pero potencia el efecto total de la preparación. Un trozo pequeño de jengibre fresco rallado agrega gingeroles con propiedades antiinflamatorias que actúan a través de vías parcialmente diferentes a las de la curcumina, creando un efecto combinado más amplio. Una pizca de canela de Ceilán, no la variedad casia que es la más común en los mercados, contribuye a la regulación de la glucosa en sangre, reduciendo una de las vías que alimentan la inflamación crónica. Y un chorrito de jugo de limón fresco añade vitamina C que protege los compuestos activos de la oxidación. El sexto paso es la manera en que se consume la preparación, revolverla bien, dejarla reposar 2 minutos y beberla lentamente en pequeños sorbos, no de un golpe, sino con la calma con que se disfruta cualquier bebida que merece atención. Beberlo entre 20 y 30 minutos antes del desayuno, acompañado de una respiración profunda. Establece un estado interno favorable con el que comenzar cada día.
La constancia durante 90 días sin interrupción es la condición que determina si el ritual produce los cambios internos que la biología permite. Muchas personas notan mejorías sutiles en la rigidez matutina y en los niveles de energía entre la segunda y la tercera semana. Los cambios profundos en los marcadores inflamatorios, los que se reflejan en análisis de laboratorio, suelen aparecer entre la sexta y la 10ª semana. Ese tiempo responde a procesos biológicos que tienen sus propios ritmos y que no pueden ser forzados. El error más común que invalida completamente el potencial del ritual es consumir la cúrcuma sola, sin pimienta y sin grasa, confiando en que la cantidad del ingrediente principal es suficiente. Una preparación sin piperina y sin grasa produce absorción mínima de curcumina independientemente de la calidad de la especia y de la constancia con que se consuma. La fórmula completa con sus 3 componentes esenciales es lo que separa un ritual efectivo de un hábito que no produce ningún cambio medible. La cúrcuma funciona mejor cuando se apoya en mejoras paralelas sobre las otras causas de inflamación. El sueño merece atención específica porque su impacto sobre los marcadores inflamatorios es directo y frecuentemente subestimado. Mejorar su calidad requiere consistencia en los horarios de entrada y salida, un ambiente de descanso oscuro y fresco, y reducción de la exposición a pantallas en la hora previa porque la luz azul interfiere directamente con la producción de melatonina. El movimiento regular tampoco necesita ser intenso para producir efecto. Caminatas de 30 minutos 5 veces por semana a ritmo moderado producen reducciones medibles en los marcadores inflamatorios incluso en personas que parten de un nivel de actividad muy bajo. Para quienes experimentan dolor articular que limita la caminata, el movimiento en agua ofrece los mismos beneficios sin la carga de impacto sobre las articulaciones. La gestión del estrés crónico es la variable más difícil porque su causa no siempre es modificable de manera directa. Pero lo que sí es posible es modificar la respuesta fisiológica del organismo ante esas fuentes de estrés. La respiración diafragmática profunda durante 5 a 10 minutos diarios produce una reducción medible en los niveles de cortisol y activa el sistema de reparación que es incompatible con el estado de alerta inflamatoria. La meditación de atención plena, incluso en sus formas más simples, ha demostrado en múltiples estudios reducir marcadores inflamatorios en personas que la practican de manera consistente durante periodos de 8 semanas o más. No requiere de tradición espiritual ni de entrenamiento formal, requiere de la práctica diaria de dirigir la atención al momento presente durante un periodo breve, permitiendo que el sistema nervioso experimente periodos regulares de calma real. La alimentación antiinflamatoria más allá de la cúrcuma sigue principios consistentes a través de la evidencia disponible. El primero es la reducción de los aceites vegetales refinados en favor de grasas de calidad como el aceite de oliva extra virgen, el aceite de coco y las grasas presentes en pescados de aguas frías, aguacates y frutos secos. El segundo es la reducción del azúcar refinado y de los carbohidratos de absorción rápida que generan picos de glucosa que activan vías inflamatorias de manera directa. El tercero es el aumento del consumo de vegetales de colores intensos, que contienen compuestos polifenólicos con propiedades antiinflamatorias que actúan de manera sinérgica con la curcumina, vegetales de hoja verde oscura, bayas de colores profundos, crucíferas como el brócoli y la coliflor, especias como el orégano, el romero y el tomillo. El intestino merece mención específica porque la evidencia de los últimos años ha revelado que el estado de la microbiota intestinal es uno de los reguladores más importantes del nivel de inflamación sistémica. Un intestino con microbiota diversa y saludable produce compuestos con efectos antiinflamatorios directos sobre el sistema inmunológico. Un intestino con microbiota empobrecida, resultado de años de alimentación ultraprocesada, uso frecuente de antibióticos y estrés crónico, produce exactamente lo contrario. Incorporar alimentos fermentados como yogur natural sin azúcar, kéfir o chucrut introduce bacterias beneficiosas que contribuyen a esa diversidad. Agregar fibra prebiótica proveniente de vegetales, legumbres y cereales integrales alimenta a esas bacterias y favorece su proliferación. Y reducir el alcohol, que tiene efecto directo sobre la permeabilidad intestinal y la composición de la microbiota, es una de las intervenciones con mayor impacto sobre la inflamación crónica de origen digestivo. La hidratación suficiente es otro elemento frecuentemente subestimado. El agua es el medio en que ocurren todos los procesos metabólicos del organismo, incluyendo el transporte de los compuestos antiinflamatorios desde el intestino hacia los tejidos donde su acción se necesita. Una hidratación insuficiente reduce la eficiencia del transporte de nutrientes y compromete la capacidad del riñón de eliminar los productos de desecho metabólico que, cuando se acumulan, contribuyen a la carga inflamatoria. 2 litros de agua al día distribuidos de manera regular a lo largo del día, y no consumidos de manera concentrada en pocos momentos, es el mínimo que el organismo necesita para funcionar con la eficiencia que los demás elementos del enfoque requieren. La exposición regular a la luz solar natural en las horas de menor intensidad ultravioleta contribuye a la síntesis de vitamina D, cuya deficiencia está asociada de manera consistente con niveles elevados de inflamación sistémica. La vitamina D actúa como modulador del sistema inmunológico que reduce la tendencia de ese sistema a mantenerse en estado de activación inflamatoria cuando no existe una amenaza real.
Su deficiencia, extremadamente común en poblaciones que pasan la mayor parte del tiempo en interiores, priva al sistema inmunológico de uno de sus reguladores más importantes. La conexión social y el sentido de propósito también tienen efectos sobre los marcadores inflamatorios que la ciencia ha documentado con creciente precisión. Las personas que mantienen vínculos sociales significativos muestran niveles más bajos de inflamación sistémica. No a través de mecanismos abstractos, sino a través de vías biológicas concretas que reducen la activación del eje de estrés y disminuyen el cortisol de manera sostenida. Entender el propio cuerpo como un sistema que responde con precisión a las condiciones que encuentra, en lugar de como una máquina que falla de manera arbitraria con el paso del tiempo, cambia fundamentalmente la relación que una persona tiene con su salud. Cada síntoma tiene una causa que puede ser identificada y abordada. Cada señal de inflamación es información valiosa sobre el estado interno del organismo y no una sentencia sobre lo que el futuro traerá de manera inevitable. El cuerpo no traiciona. El cuerpo que duele, que se cansa, que acumula grasa y que cicatriza más lento está respondiendo con una precisión biológica extraordinaria a las condiciones que ha encontrado durante años. Cambiar esas condiciones cambia las respuestas del organismo con la misma precisión con que las condiciones originales generaron los síntomas que ahora se quieren revertir. Los 90 días que se mencionan como horizonte de tiempo para el ritual no son un número arbitrario. Corresponden al ciclo aproximado de renovación de varias poblaciones celulares importantes, incluyendo las células del revestimiento intestinal que determinan la permeabilidad del intestino y la eficiencia de la absorción de los compuestos antiinflamatorios. En ese periodo, si las condiciones son favorables de manera consistente, los marcadores inflamatorios tienen tiempo suficiente para mostrar cambios medibles, las articulaciones tienen tiempo para beneficiarse de la reducción de la carga inflamatoria, y el organismo tiene tiempo para comenzar a expresar su capacidad de regeneración de maneras que se vuelven perceptibles en la experiencia cotidiana. La consistencia es el ingrediente que más frecuentemente distingue a las personas que experimentan transformaciones reales de las que intentan cambios sin obtener resultados, no la perfección, sino la dirección general de las decisiones cotidianas apuntando de manera sostenida hacia la reducción de las causas de inflamación. Todo lo compartido aquí, desde la fisiología de la inflamación crónica hasta los mecanismos de absorción de la curcumina, desde las causas del fueguito interno hasta los pasos exactos del ritual matutino, forma parte de una imagen coherente de lo que significa cuidar el propio cuerpo con información precisa. No es una colección de consejos aislados. Es un enfoque que parte de la comprensión de los procesos biológicos reales que determinan cómo envejece el organismo y que traduce esa comprensión en acciones concretas, accesibles y sostenibles que cualquier persona puede incorporar sin necesidad de recursos extraordinarios. El cuerpo que acumula inflamación silenciosa durante años no es un cuerpo vencido. Es un cuerpo que está esperando condiciones distintas para expresar la capacidad de regeneración que la biología le ha otorgado y que la inflamación crónica ha estado bloqueando sin que nadie lo nombrara con suficiente claridad. Cada mañana que comienza con el ritual, cada noche de sueño protegido, cada caminata, cada decisión alimentaria que reduce la carga inflamatoria. Es una condición nueva que el organismo registra y a la que responde con la misma precisión con que respondió durante años a las condiciones que generaron los síntomas. El río puede cambiar de cauce. El fueguito interno puede apagarse. Y ese proceso puede comenzar mañana por la mañana, con una taza, media cucharadita de especia amarilla, una pizca de pimienta recién molida y la decisión de que el cuerpo merece la misma atención que cualquier otra cosa que importa en la vida. Publicamos un video todos los días y dale me gusta al video si te ha gustado esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.